Muy bien, pues bienvenidos a una iglesia para todos. Hay una palabra preparada de parte de Dios que va a vivificar tu espíritu y también va a revelar una clave que todos necesitamos aprender, escuchar y aprender, porque nos va a enseñar cómo nosotros podemos ganar almas para Cristo, pero sobre todo cómo podríamos ganar a nuestra propia familia para Cristo. Amén. Dale un aplauso a Dios por su palabra en esta noche. Estamos muy contentos porque podemos compartir durante este mes de mayo el poder que hay en el Espíritu Santo. Todo este mes de mayo hemos estado compartiendo el Paracletos, que es nuestro ayudador, el Espíritu Santo, que está dentro de cada persona que ha entregado su corazón a Dios, que ha sido redimido, que ha sido salvado. Dice Hechos en el capítulo 1, en el versículo 8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Voy a leerlo otra vez porque esta es una promesa que Dios nos hace a aquellos que queremos predicar el Evangelio, que queremos llevar la buena noticia del Evangelio de Jesucristo a toda aquella persona necesitada de Él y que sobre todo le está buscando. Voy a repetirlo una vez más. Esta es la promesa. Dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Aquí hay una promesa. Además de salvación que Dios nos ha dado, cuando recibimos a Jesús, nos va a dar poder para testificar. Digan conmigo: poder para testificar. Eso es lo que está diciendo aquí este pasaje, que nosotros, para poder testificar del Evangelio de Jesucristo de manera efectiva, necesitamos poder de Dios. Amén. Ahora, por lo tanto, nosotros queremos saber cómo recibir ese poder, porque yo sé que ustedes aman a Dios, porque nos ha trasladado de donde vivíamos, de las tinieblas, del pecado, de la ruina, de la destrucción familiar, de tantas cosas, a su reino admirable, a la luz admirable. Un aplauso al Señor Jesucristo, porque por Él esto es posible. Amén. Ahora, ya que eso hizo en nosotros, ¿cuántos en su corazón tenemos este deseo? Que mi papá, que mi mamá, que mis familiares, que mis hermanos, que mis hijos vengan al Evangelio de Jesucristo. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros o cuando mi familia por primera vez conocen al Señor Jesucristo, en ese caso mi hermana, ella estaba interesada en que todos nosotros también nos salváramos, por si el Señor Jesús venía en cualquier momento. Gracias a Dios no vino y nos dio tiempo de que nosotros creyéramos y nos convirtiéramos también en cristianos. Amén. Muy bien. Dijimos el domingo pasado que el Señor Jesús a los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí?, les dio la siguiente instrucción: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Miren esta instrucción de parte del Señor Jesucristo a sus discípulos y a nosotros como iglesia, que podemos tomar. Id a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Y nosotros como iglesia recibimos esa instrucción de parte del Señor Jesucristo y la llevamos a toda aquella persona que quiera, necesite y esté buscando de Dios. Pero principalmente lo queremos hacer con nuestra propia familia. Ahora, yo sé que muchas ocasiones lo hemos intentado y nos podríamos sentir frustrados porque les rogamos que entreguen su corazón a Dios. Miren, algo por lo que la gente quiere que sus familiares vengan a Cristo es porque ya no quieren estar sufriendo todo lo que está pasando en una familia donde no está Dios. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros no teníamos a Cristo, en mi familia había conflictos, había pleitos, había problemas, había de todo tipo de necesidad y sobre todo espiritual. Ahora, lo que uno ya no soporta o lo que la gente no soporta es esos conflictos. Y mucha gente cree que lo que va a suceder cuando va a la iglesia es por poder portarse bien,
Miren lo que piensa la gente: voy a poder portarme bien y me va a ir bien. Ciertamente eso es verdad, porque al obedecer los principios, aunque no seamos salvos, nos va a ir bien. Todo lo que uno siembra, eso cosecha. Si se esfuerza y trabaja arduamente, va a ser prosperado, amén. Hasta un inconverso logra eso. Pero aquí estamos hablando de una prosperidad integral que queremos en nuestra familia. Y cuando lo hemos compartido y le hemos insistido, le hemos rogado a nuestros propios familiares, nos dicen luego: yo no necesito de Dios, estoy bien. Mira, yo respeto tu fe, respeto tus creencias, pero yo así estoy bien. ¿Sí o no nos han dicho esas cosas? Y nos frustra eso, ¿verdad? Y nosotros vamos y les testificamos de Jesucristo. Pero ¿por qué no somos efectivos? Aquí lo dice. Aquí dice esta palabra que nosotros vamos a recibir poder para testificar, de manera que cuando lo hagamos, esto realmente sea eficaz y la gente venga a el Señor Jesucristo, se arrepienta, le pida perdón por sus pecados, porque es algo que tiene que suceder en la conversión. Dios lo perdone, lo hace libre de sus pecados, libre de sus ataduras, y lo saca también de la situación donde está viviendo y lo pone en un lugar donde empieza su bendición. Amén. Todo eso sucede en una persona que viene al Señor Jesucristo, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, en 2 Corintios, en el capítulo 2, Pablo dice la clave que nosotros podemos usar para predicar el evangelio, compartir la buena noticia, que también se llama así, de salvación a nuestros familiares, a nuestros amigos, a cualquier persona, pero de manera eficaz. Amén. Vamos ahí, 2 Corintios, en el capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2. Dice Pablo aquí que cuando él, es 1 Corintios capítulo 2, dice Pablo aquí que cuando él fue a esta ciudad a predicar el evangelio, miren los errores que cometemos, cómo no lo hizo y cómo lo hizo de manera efectiva. 1 Corintios capítulo 2, amados hermanos, hablando de los corintios, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas, palabras intelectuales, palabras diplomáticas, ni de sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, es decir, del evangelio de Jesucristo. Pablo dice: yo no lo hice así. Pablo dice: yo no usé palabras persuasivas. ¿Qué es persuadir a una persona? Tratar de convencerla con nuestros propios esfuerzos naturales. Eso es imposible. Decirle: mira, hermano, de veras, ¿te acuerdas cómo andaba yo? Y ya me cambió Dios, y ahora ya estoy bien. Y uno como que quiere convencerlos para que él también se acerque a Dios, y le dice: vamos a la iglesia. Y ahí está insistiendo, tratando de persuadirlo. Pero la persona le dice: bueno, qué bueno por ti, ¿verdad? Qué bueno que ya te va bien. Y uno dice: no, si no quiero aplausos, quiero que tú te conviertas, porque estoy viendo cómo estás viviendo aún, y así estaba yo. Y quieren compartir su fe, pero no logran. ¿Por qué? Porque lo están haciendo en sus propias fuerzas. Y eso no funciona, porque el único que tiene el poder de convencer a una persona de pecado es el Espíritu Santo. Si hablarle a una persona de pecado no es tan sencillo, porque posiblemente se ofenda. Imagínate que decimos: hermano, pues estás así, o amigo, estás así por tus pecados. Pues se va a ofender, ¿verdad? Ay, bueno, pues es que nadie es justo, y yo trato de portarme bien, pero no puedo. Y cuando me porte bien ya voy a ir a la iglesia. Y yo puse ahí precisamente uno de los puntos: no se trata de portarse bien en la vida. Si no estamos en Cristo, lo que se trata es de vivir, es más de resucitar, porque la Biblia dice que a causa del pecado estamos muertos. Mira lo que dice la Biblia: ¿cómo está una persona que no está en Cristo? Está muerta. Ahora, la mente natural dice: bueno, ¿cómo es que está muerto? Yo lo veo vivo. Físicamente está vivo, pero hay muchas áreas en las que la Biblia se refiere: está muerto.
¿Cómo decimos cuando un matrimonio sigue junto, pero está muerto? Ya no se hablan, no hay comunicación, cada quien por su lado. Viven juntos, sí. Siguen casados, sí. Tienen hijos, sí. Tienen una familia, pero decimos, eso está muerto. Y no es que está muerta la persona, ¿verdad que no? Ahí están vivitos, juntos, hasta ven la tele, pero no hay nada. ¿Cómo está ese matrimonio? Muerto. Entonces es un paralelo para comprender a qué se refiere la Biblia cuando dice, esta persona está muerta. Y de eso queremos explicar, porque no tratamos de convencer a la gente de que se porte bien para que le vaya bien. Porque se puede portar bien e irle bien aquí en la vida, si así lo hace. Pero que se salve, eso requiere de la sangre de Cristo Jesús. Dale un aplauso a Dios por eso. Muy bien. Ahora, a nosotros como iglesia quiero explicar un poquito lo que significa muertos espiritualmente. Para que comprendamos esto, para que comprendamos que nosotros no podemos darle vida a la gente con nuestras propias fuerzas. Más bien que podemos transmitir la vida del Espíritu Santo que está en nosotros, en ellos. Y cuando resucite con el poder del Espíritu Santo, el mismo que dice Romanos que resucitó a Jesucristo, entonces no solamente se van a portar bien y van a ir a la iglesia, van a alabar a Dios, van a ser salvos y hasta van a predicar el Evangelio. Eso es vida espiritual. Amén. Dale un aplauso a Dios por eso también. Entonces, cuando estamos hablando de que una persona está muerta, no significa que físicamente está muerta. Hay diferentes clases o tipos de vida. Hay vida vegetal. Los árboles o los vegetales tienen vida. Hay vida animal. Hay incluso vida mental. Cuando una persona ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico, la persona dice está literalmente muerta, porque su mente no tiene vida. Nada más es cuestión de que la desconecten para que sus pulmones dejen de respirar y ya no haya oxígeno y todo eso completamente termine. Pero hay de este tipo de vida vegetal, animal, mental, incluso vida moral. ¿Qué decimos de una persona que tiene vida moral? Se porta muy bien. Tengo un vecino que se porta muy bien, mejor que muchos cristianos de otro planeta. Pero de veras que se porta muy bien. Lo único que le falta es recibir a Cristo y salvarse. Toda su familia está bien, están unidos, tiene un trabajo bien, lo veo próspero, saludable, pero no conoce a Jesús. Entonces le estamos explicando qué significa que una persona está muerta. En realidad la Biblia sí dice muchas cosas que significa estar muerto. En Efesios 2:1 dice que cuando nosotros estábamos sin Dios, estábamos muertos en nuestros o a causa de nuestros pecados y delitos. Mira, pecados y delitos delante de Dios. En otras palabras, el original de la palabra muerto significa separación. Cuando una persona se muere, significa la separación de su alma y de su cuerpo. Decimos ya, su cuerpo se quedó ahí, pero hubo una separación. Esto es muerte en cierta forma también. Pero también, como dijimos ahorita del matrimonio, muerta una persona o muerto un matrimonio es que no está insensible, está inerte y no tiene vida. Cuando un negocio fracasa, ¿cómo decimos? Oye, ¿cómo te ha ido? No, hombre, está muerto. Quiere decir que no se paran ni se pasean por ahí las moscas. ¿Sí o no? Entonces, miren en qué sentido usamos la palabra muerte. Pero sobre todo, una persona está muerta cuando no está conectada a la fuente de vida que es Dios. Esa es la verdadera vida que puede venir a una persona, porque el principal aspecto en una persona es su espíritu. Y la Biblia a lo que se refiere cuando dice que una persona está muerta es en su espíritu. Y cuando viene la vida de Cristo Jesús, viene a su espíritu y nace de nuevo. Amén. Dale un aplauso a Dios también, porque nos ha dado vida espiritual. Entonces lo que está diciendo, hermano, la Biblia es que Dios quiere darnos vida a ti, a tu familia, a tus hermanos, a tus parientes, a tus amigos.
No que se porten bien, sino que tengan vida. Se van a portar bien cuando tengan vida, cuando el Espíritu Santo, fuente y manantial de vida eterna, esté dentro de ellos. Para eso tiene que surgir la conversión. Esto es muy importante para que lo comprendamos como iglesia, hasta para ti que muchas veces ya conoces de Dios, le has entregado tu corazón, pero no has comprendido bien qué significa conversión. La conversión a Cristo, el convertirse en un hijo de Dios, implica un proceso que empieza con el arrepentimiento. Una persona no se salva por venir a la iglesia, ni por leer la Biblia. Se salva porque se arrepiente de sus pecados, reconoce que Jesús es suficiente para perdonarle sus pecados por la obra que hizo en la cruz, le entrega su vida a través de la fe y recibe el perdón de sus pecados inmediatamente. Y la sangre de Jesús tiene 3 funciones en ese momento que a lo mejor él ni entiende, pero sucede. Una, la sangre de Jesús se presenta delante del Padre y le dice: esa lo puedes tratar como si nunca hubiera pecado. ¿Por qué? Porque yo hice ese sacrificio en su lugar y mi sangre clama a favor de él delante de ti. Y el Padre dice: amén. Es importante que comprendamos qué sucede. Que una persona se convirtió a Cristo, que viene a la iglesia. No, viene a la iglesia porque se convirtió, tal vez predica porque se convirtió, vive feliz y se porta amablemente con los demás porque se convirtió a Cristo, que entre otras cosas es que recibió vida espiritual. Nosotros tenemos que comprender, si una persona va a la iglesia pero no se ha arrepentido en su corazón, ¿cómo ha sido perdonado? Y si sus pecados están ahí, ¿cómo entonces puede tener conexión con el Espíritu Santo? No puede, porque hay una separación a causa de el pecado. Entonces, el único que convence a una persona del pecado es el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros debemos de aprender cómo ser llenos del Espíritu de Dios para cuando prediquemos. Porque de otra manera, hermano, no podemos ser efectivos. Vamos a tratar de convencer a la gente con nuestras propias fuerzas y nos vamos a desanimar. Pastor, ya le dije, mire, ya lo invité, ya le rogué. La pregunta sería: ¿estás lleno del Espíritu Santo? ¿Le fuiste a predicar en el poder de Dios? Porque eso es lo que Pablo está diciendo aquí en 2 de Corintios. Vamos ahí, 1 de Corintios capítulo 2. 1 de Corintios capítulo 2. No vamos a usar palabras persuasivas, o más bien no vamos a basar nuestros esfuerzos en esas palabras, sino en el poder del Espíritu que ya recibimos si hemos sido bautizados. Miren lo que dice Pablo. Dice: amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas, ni de sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto, o sea, del Evangelio. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo. Cuando uno quiere predicar el Evangelio, no le vamos a predicar de toda la Biblia, le vamos a predicar de Jesucristo y este crucificado para salvación y vida eterna. Que vamos a predicar cuando vayamos a alguien y queramos llevar la buena noticia de Cristo Jesús, de que Cristo Jesús tomó su lugar y mi lugar. Eso es lo que tenemos que predicar. Bueno, continuemos. Dice ahí: excepto a Jesucristo y que este fue crucificado. Tú te puedes dar cuenta, si no oras por una persona para ir a compartir el Evangelio, que va a suceder esto. La persona te va a decir: oye hermano, ¿y por qué esto en la Biblia? ¿Y por qué aquello en el Apocalipsis? Y es cierto que esto, y es cierto, y empieza a hablar de todo, menos de qué, menos de Jesucristo muerto y resucitado para salvación y vida eterna. Entonces nosotros, si sabemos que eso va a pasar, oramos a Dios para que nos dé gracia y todo lo que quiera turbar su mente sea quitado a través de la oración y por el poder del Espíritu Santo. Me debo de enfocar en lo que dice Pablo: predicar a Cristo y este crucificado para perdón de pecados. Amén. ¿Cuántos están entendiendo cómo predicar el Evangelio? Muy bien. ¿Cuántos van a ir a predicar el Evangelio? Amén. Y de manera efectiva, ¿verdad? Porque no nos gusta andar rogando y que la gente nos diga: gracias hermano, luego voy, ¿verdad? O que nos agarren el folleto y digan: gracias hermano, pero no quieren. ¿Por qué? Porque no hemos orado, no tenemos el poder y vamos sin poder. Ahora, en Marcos 16:15 dice:
Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Aquellos que les predicamos y crean, les van a suceder estas señales, milagros. ¿Por qué la gente muchas veces no le cree a un cristiano? Porque falta el poder, faltan los milagros, faltan las sanidades, falta la expulsión de espíritus. Digan amén. Porque eso es lo que dice la Biblia en Marcos 16. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, y esas señales sucederán. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. La gente cree por los milagros. Porque dice uno, con el poder de Cristo Jesús hice esto. Amén. Muy bien, estamos comprendiendo cómo hacerlo de manera efectiva. ¿Y qué significa tener el poder de Dios? Significa que tenemos poder para hollar serpientes y escorpiones y toda cosa mortífera. Contra esto tenemos que luchar, deshacerlo y predicar con poder a la persona. Porque es lo que está diciendo la Biblia. Entonces, para empezar, no nos vamos a basar en palabras persuasivas ni diplomáticas. Yo predico la palabra de Dios con el poder del Espíritu que he recibido en mí. Puedo usar la diplomacia, puedo usar palabras amables, de cortesía, por respeto, pero eso no toca el corazón de una persona. Es el Espíritu de Dios que sale por mi boca y toca el corazón del Espíritu de esa persona, y entonces se convierte a Cristo Jesús, si quiere, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Muy bien, entonces ya comprendimos lo que verdaderamente significa que una persona está muerta y que lo que necesita es vida espiritual, vida en su espíritu, porque Dios es espíritu y Él habla al espíritu de la persona, aunque la persona no comprende completamente esto al principio. Para mencionar algunos pasajes que ilustran lo que significa muertos, podríamos enlistar varios textos bíblicos, pero nos tardaríamos mucho si los leemos. Pero una cosa, como dice 2 de Corintios 4:4, es: pero si el evangelio de Jesucristo, la predicación del evangelio de Jesucristo, no resplandece entre los incrédulos, es porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de Jesús. Entonces, ¿a qué le llama muerto la Biblia a una persona ciega? Le llama a una persona que tú la ves físicamente, está viva físicamente, parece que entiende, pero dice la Biblia que espiritualmente el enemigo le ha cegado el entendimiento y no puede comprender lo que le estamos diciendo. Por eso uno como que cuando lo hace sin el poder de Dios, como que se cansa y se aburre y se fastidia de la que persona te dice, es que, y parece que le hablaste de una cosa extraña. Porque la Biblia dice que, entre otras cosas, muertos significa ciegos, sin entendimiento en su espíritu. El entendimiento es una función del espíritu. La vista tiene los ojos tienen la función de la vista. Yo puedo tener los ojos, moverlos para todos lados, pero si estoy ciego, aunque los baile para todos lados, no voy a ver. ¿Qué me falta? La función. Entonces una persona puede tener su mente, intelecto, todo lo que tú quieras, pero si no tiene la función del entendimiento, el que ha sido velado por el maligno, no va a poder resplandecer el evangelio de Jesucristo. ¿Qué hacemos entonces? Quitamos la venda con el poder de Dios, o le rogamos a Dios: quita la venda, Señor, de sus ojos para que pueda entender. En una ocasión también Eliseo le dice a Dios: Señor, ábrele los ojos a mi siervo porque tiene temor y no ha visto que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y Dios le abre la vista espiritual. El Jesse sí veía físicamente, pero precisamente eso es lo único que hacía, ver físicamente. Y Eliseo dice: bueno, este no entiende que somos más, que Dios es con nosotros, que es más poderoso, pues porque todavía se basaba en lo que veía físicamente. Amén. Entonces, ciego, esclavo. Romano dice que hemos sido esclavos, que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el único que puede romper el hábito del pecado en una persona es la sangre de Cristo.
no las fuerzas de una persona. No se trata de establecer hábitos nuevos, se trata de romper el poder del pecado. Mira, ni siquiera el poder del diablo, el poder del pecado, no de sus pecados. El pecado en sí es una fuerza que solamente puede ser rota con el poder de la sangre de Jesús. Amén, hermano. La sangre de Jesús tiene poder. Hasta los demonios tiemblan cuando uno predica del poder de la sangre de Jesús. Pero eso es lo que hace, rompe el poder del pecado que sometía a una persona que comenzó pecando como curiosidad, pero ahora no puede salir de eso. Entonces estamos explicando con la Biblia qué significa muertos. También significa amantes de las tinieblas. Dice la Biblia en Juan que Jesús vino al mundo, o la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Es decir, aman hacer eso y no quieren salir. El poder de Dios está ahí, pero no quieren. Se necesita voluntad de las personas. Y nosotros necesitamos respetar esto. Después de que oramos por ellas, intercedemos y vamos llenos del Espíritu de Dios, y Dios nos entrega un momento para predicarles. Amén. ¿Cuántos están entendiendo esto? También dice que estamos enfermos, la Biblia, que estamos perdidos. Dice la Biblia en Efesios que somos extranjeros, o que éramos extranjeros, advenedizos, ajenos a las promesas o pactos que Dios tiene con su familia. ¿Cómo explico esto, hermano? Mire, si usted va a los Estados Unidos, allá existen otros derechos. Y si usted no tiene su pasaporte, o si usted no es nacionalizado americano, no tiene muchos derechos, o no tiene ningún derecho de permanecer en ese país y recibir los beneficios de una persona americana. Así Dios está comparando esto con una persona que no ha venido a Cristo. No puede recibir milagros, no puede recibir sanidad si está enfermo, no puede recibir un trabajo si lo que necesita es un trabajo. No puede recibir las bendiciones del cielo. No. Jesús dijo que cuando Él vino, a partir de ese momento es como se estableció una escalera entre el cielo y la tierra, y que los ángeles estarían subiendo y bajando, trayendo las bendiciones del cielo a la tierra. Entonces, esto es lo que sucede en una persona que ha venido a Cristo Jesús, y cuando no ha venido es un extranjero, o es tratado por Dios como un extranjero, y está esperando que venga Jesús para darle todas las bendiciones que tiene listas para él. Muy bien, también significa hijos de la ira, bajo el poder de las tinieblas, tantas cosas. Comprendamos bien esto para cuando vayamos a compartir el Evangelio. ¿Cómo se encuentra una persona a la que queremos en muchas ocasiones persuadir a que entregue su corazón a Dios? Se necesita poder de Dios. El Espíritu Santo dispone este poder a sus hijos que quieren predicar el Evangelio. Amén. Así es que a mí me encanta porque es efectivo. Cuando yo aprendí hace muchos años a evangelizar, yo me acuerdo que me llevaron como taller a un parque. Y en ese parque había una muchacha, pues éramos niños, una adolescente, que competía para siempre ganar, ¿verdad? Entonces íbamos a ver quién ganaba más para Cristo. Y ahí nos fuimos a todos a decirles a los que nos atravesaban por ahí: oiga, ¿me deja hablarle de Cristo Jesús? Y algunos, como nos veían niños, les decían: no, sí. Yo decía: no, pues mire, Cristo Jesús, Él murió por sus pecados, y Él quiere que usted sea hijo de Dios, y usted lo recibe y se arrepiente en este momento, y hace esta oración conmigo y cree en el Señor Jesús, y usted se salva. Y entonces la gente: bueno. Y yo le decía: ¿quiere orar conmigo? Y él decía, pues me seguía la corriente, ¿verdad? Sí, pues ore conmigo, Señor Jesús. Y repetía una oración, pero sin poder. Pero bueno, estaba practicando, ¿no? Estaba practicando. Pero no era efectivo. Aunque en ese momento Dios puede usar a un niño si quiere para salvar a una persona, esa no es la manera apropiada. Pero estamos enseñando las 4 leyes espirituales: el amor de Dios, el perdón de pecados, el arrepentimiento, la confesión, etc. Amén. Muy bien. Entonces vamos a terminar con esta parte. Pablo ahí dice en Corintios: yo no usé palabras persuasivas y diplomáticas. Puedes usarlas, pero ese no es la clave. Otra, la clave es hacerlo de forma sobrenatural
con el poder del Espíritu. Y el Espíritu Santo es el que tiene la capacidad de convencer a una persona para que se arrepienta. Con eso que nosotros aprendamos hoy, entonces necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Ya entendimos, pastor, si quiero predicarle a mi familia, quiero que mis hermanos dejen esto y dejen aquello y vengan a Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren que sus propios hijos sean salvos y ustedes estén seguros que sus hijos son salvos? Necesitamos poder. Entonces, ya que entendimos, entonces yo necesito saber cómo se adquiere el poder. Exactamente. Cuando nosotros, mi mamá y yo, empezamos a conocer de Dios, vimos que los evangelistas que iban a la colonia, antes de esto sucedía, venía un evangelista a una colonia, ponían unas bocinas gigantes, una carpa como de circo, y allí predicaba el evangelista. Y sucedían milagros. Los espíritus salían de la gente. Había sanidades. Y el evangelista predicaba. Y al final, mucha gente pasaba a recibir a Jesús en su corazón. Yo no sabía qué había detrás de eso. ¿Y cómo es que sucedía ahí? Porque había poder del Espíritu Santo en esa persona. Amén. Entonces aquí la clave es el poder que se recibe del Espíritu Santo. Ahora tú puedes preguntarte como cristiano: yo soy cristiano. Digan amén. ¿Tengo poder? Esa es una buena pregunta. A ver, yo soy cristiano. ¿Tengo poder? Porque la Biblia dice, lo leímos en Hechos 1:8, y recibirán poder ¿cuándo? Cuando se conviertan a Cristo. No. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El primer paso para que una persona reciba poder es que se convierta a Cristo. Pero inmediatamente después, si cree, puede ser bautizado en agua y bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, es importante que comprendamos. A ver, yo soy solamente salvo. Bueno, ya hice ese paso, excelente. También ya fui bautizado en agua. Sí, también ya fui bautizado. Pastor, ¿y es un requisito ser bautizado en agua para luego recibir el Espíritu Santo? No. Pero generalmente ese es un compromiso que la persona va adquiriendo con Dios y cada vez le está buscando más. Y testifica con ello que se convirtió en cristiano. O aleluya, como les empiezan a decir. Entonces, el tercer paso es que sea bautizado en el Espíritu Santo. Quiero poner un ejemplo muy sencillo, pero a través de la Biblia, que se encuentra en Hechos en el capítulo 8. Miren lo que sucede. Hablando de la forma efectiva en que una persona viene a Cristo Jesús. Estoy en Hechos capítulo 8 en el versículo 5. Aquí Felipe dice que empieza a predicar en Samaria. Samaria, hermano, era una ciudad como Monterrey o como la Ciudad de México, el Distrito Federal, donde había mucha gente, pero había mucho pecado. ¿Están conmigo? Es más, en Samaria ni querían a Jesús. Eran idólatras. Bueno, allí fue a predicar Felipe. Pero vamos a leer el pasaje. Miren lo que sucede ahí. Dice el capítulo 8, versículo 4. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Ahora dice, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria. Ahora dice, allí le contó a la gente del Mesías. Es decir, Felipe fue así como yo a un lugar y allí predicó de Cristo Jesús. Ahora dice, las multitudes escuchaban atentamente a Felipe. ¿Cómo te puedes dar cuenta si una persona quiere venir a Cristo Jesús o no? Si está atenta a lo que tú estás diciendo, si ya tiene ganas de conocer a Dios, si tiene necesidad urgente, hermano. Ahora dice ahí que estaban escuchando atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Miren lo que necesita una persona:
tener poder de Dios para predicar el evangelio con poder, con autoridad, pero aparte que se manifiesten las señales. Porque aquí dice, la gente estaba atenta al mensaje porque estaban deseosos de oír, pero también de ver las señales milagrosas que Felipe hacía. Ahora dice el 7, muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos, aquí los enfermos, fueron sanados. Miren el poder de Felipe al predicar y manifestar el poder de Dios al hacerlo. ¿Qué necesitamos entonces? Poder de Dios. Muy bien, ahora continuamos con esa parte. Así que allí hubo mucha alegría en esa ciudad. Ahora más abajo dice en el 12, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, ya se hicieron cristianos, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Creyeron en Jesucristo, se hicieron hijos de Dios y luego dijeron, ¿podemos bautizarnos? Y dijeron, claro que sí. Entonces ahí dice que se bautizaron en agua, en el nombre de Jesús. Segundo paso. ¿Cuántos fueron conmigo amante por ahí y vieron los bautizos que hicimos? De gente, bautizarse es identificarse con Cristo, con la fe de la palabra de Dios. Ahora, ese es el segundo paso. Y luego dice abajo, luego, el mismo Simón, una persona que quería tener el poder de Dios, creyó y también fue bautizado. Y comenzó a seguir a Felipe. ¿Por qué comenzó a seguir a Felipe? Dice, a todos los lugares donde él iba, y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Miren otra vez, milagros. Ahora dice, y cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria, a esta gente que Felipe le predicó, habían creído, dice, cuando ellos llegaron, enviaron aquí a Pablo y a Juan. Es decir, los apóstoles dijeron, a ver, ya Felipe fue a predicar allá a Samaria. Sí. ¿Ya creyeron? Sí. ¿Ya se bautizaron? Sí. ¿Ya tienen el Espíritu Santo? No. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Envíen a Pedro y a Juan. Hasta ahí. ¿Quién creyó en Samaria? Todos los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque hubo milagros, porque Felipe predicaba con poder y con autoridad. Muy bien. ¿Creyeron en Jesucristo? Sí. ¿Son salvos? Sí. ¿Se van a ir al cielo? Sí. ¿Están en el libro de la vida? Sí. ¿Ya se bautizaron en agua? También. ¿Ya son llenos del Espíritu Santo? Todavía no. ¿Por qué? ¿Por qué Felipe no los bautizó en el Espíritu? Dice allí, bueno, manden a Juan y a Pedro. Y dice allí, en cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Cómo se hace para que una persona reciba el poder para predicarle a sus familiares? Se tiene que orar por él, una persona que esté lleno del Espíritu Santo, y transmitir el poder de Dios a través de la imposición de las manos. Digan conmigo, imposición de las manos. Es importante que entendamos la manera apropiada en que una persona puede recibir el poder de Dios. Entonces dice ahí, en cuanto ellos oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo, esto sucedió. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor. Y entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu Santo? El de Hechos 1:8, la promesa, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo vino el poder de Dios en la gente? Cuando los apóstoles pusieron las manos sobre los creyentes. Entonces podemos concluir ya. Aquí dice que todos podemos recibir este poder, y viene
en este orden. Primero cristianos, luego bautizados en el nombre de Jesús, en agua si quieres. Pero no es un requisito necesario. Y después bautizados en el poder del Espíritu Santo, a través de la imposición de las manos. Dice la Biblia que ese Simón era un mago y que hacía milagros, pero con el poder del maligno. Y cuando vio el poder de los apóstoles, quiso comprar ese poder. Y la Biblia dice que eso que él estaba haciendo era incorrecto, y por lo tanto le dijeron los apóstoles: arrepiéntete de lo que estás haciendo. No se puede recibir el poder de Dios de esa manera. Y entonces podemos entender y concluir cómo sí se puede recibir el Espíritu Santo. Vamos a leer esa parte porque es importante. Dice: cuando Simón el mago, era un mago es un brujo, un mago es un hechicero, un mago es un adivino, es una persona que usa el poder del maligno para hacer cosas sobrenaturales. Amén. Todos entendemos eso, ¿verdad que sí? Aquí en Tampico hay muchos de esos. Bueno, ahora dice aquí: cuando Simón el mago vio que el espíritu se recibía, el espíritu y el poder se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. ¿Qué quería el mago? Ya tenía poder. ¿Qué quería? Más poder. ¿Para qué? Para su propia conveniencia. Pero dice aquí: déjenme tener ese poder también, exclamó el mago, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Parece que es bueno lo que está pidiendo. Mira, dice el mago: yo soy brujo, pero yo también quiero ese poder. Quiero este poder, pero también quiero ese, para cuando yo ponga las manos sobre las personas, también reciban el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Cómo podemos? Y miren, ustedes pueden comprender lo que está sucediendo aquí. Hay lugares donde se practica brujería y está un santo, está un Cristo y está la muerte por un lado. ¿No es así? ¿Qué están queriendo decir? Que es lo mismo el poder de Dios y el poder del maligno. Y eso no es verdad. Ahora miren lo que les dijo ahí los apóstoles. Cuando él le dijo: déjenme tener este poder también, para cuando yo ponga mis manos, porque ya aprendió cómo se recibe el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe? Por imposición de manos. Entonces dice ahí: Pedro le respondió: que tu dinero se destruya junto contigo, por pensar que es posible comprar el don de Dios, el regalo de Dios. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Gratuitamente. No se cobra a nadie. Este es un regalo de Dios porque Él lo prometió que lo daría, porque lo íbamos a necesitar para predicar el Evangelio de manera eficaz. Amén. Muy bien. Entonces le dicen esto a él, y él se espanta y dice: tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Es decir, una persona puede venir a Cristo, puede ser bautizado por Jesús y puede ser bautizado por el Espíritu Santo si viene con un corazón recto delante de Dios, para ser siervo del Señor Jesucristo. Amén. Dale un aplauso a Dios por todo eso. Concluimos entonces. Vamos a poner la última melodía que pusimos el domingo. Concluimos. El paso número 1 entonces es: no prediquemos. Cuando queremos que una persona se convierta a Cristo Jesús, no prediquemos de toda la Biblia. ¿De qué tenemos que predicar? De Cristo. ¿Y qué vamos a predicar de Cristo? De Cristo crucificado. Si hacemos una lista de todo lo que Felipe predicó, entre otras cosas, predicó de Cristo, predicó de su muerte, predicó de sus sufrimientos, predicó de su resurrección y también de su vida impecable y maravillosa. Miren lo que significa hablar de Cristo, hablar del Evangelio de Jesucristo, hablar de la persona que es el Hijo de Dios, que es una persona maravillosa, dice la Biblia, que pagó por nuestros pecados, que sufrió a causa de nuestros pecados, que murió a causa de nuestros pecados y que resucitó para que nosotros tengamos vida, aun cuando habíamos vivido en nuestros pecados y deleites. Dale un aplauso a Jesús por eso. Entonces la clave, hermano, si una persona a la que le estás predicando te quiere sacar vuelta,
y quiere hablarte de una cosa y de otra, pero menos de Cristo, pues entonces a lo mejor esa persona no tiene interés en acercarse a Dios. Porque tú te enfocas en hablar de Cristo Jesús como Pablo, como Felipe. Eso es testificar de Cristo Jesús. El segundo paso, nosotros, según Hechos 1:8, necesitamos para hacer eso con autoridad, poder de Dios. Cuando yo vi, quiero hacer una pausa rápidamente en esto. Cuando yo vi que mi hermana Elpidia, que seguro está en el cielo, predicaba y nos predicaba a nosotros que nos convirtiéramos en Cristo, siempre traía testimonios de lo que sucedió en el trayecto de donde andaba en la calle. Siempre predicaba testimonios de milagros. Y fui a orar por esta viejita y me encontré a este señor y oramos, y este señor se le dio trabajo y esta sanó de cáncer, y puros milagros. Y entonces yo como que me emocionaba y creía, digo yo, mi hermana tiene poder. Sí, poder de Dios. Y entonces yo decía, yo quiero ese poder. Y cuando vi los evangelistas y predicaban y hacían milagros y los demonios salían y los enfermos sanaban, dije, se predica con poder. Yo quiero predicar, pero de esa manera. Cuando estaba en una de las iglesias de Asambleas de Dios, un pastor o un evangelista predicaba en la iglesia y decía, y el Señor Jesús venía haciendo milagros y sanando a los enfermos. Punto. Y luego decía, vamos a orar por esta persona y por esta y por esta. Y todos empezaban a sanar de sus enfermedades. Dije yo, ese señor nada más mencionó tantito de la Biblia y luego lo manifestó y lo hizo. Eso es poder de Dios. Ahora entonces, si nosotros queremos predicar del evangelio de manera efectiva, necesitamos el poder para hacer milagros si se requieren. Amén. Y Dios se ha glorificado a través de ellos. El tercer paso es invitar a las personas a que se bauticen, es decir, que hagan un compromiso serio con Dios. Y una de esas formas es bautizándose en agua. Lo explico de esta manera. Muchos cristianos vienen a la iglesia y tienen varios años en la iglesia. Y cuando hay bautizos, todos los pastores les decimos, hermano, va a haber bautizos. Y ellos dicen así, pastor, para la otra, pastor. Y dices, ¿por qué, hermano? Ya tienes como 4 o 5 años. Es que todavía no quiero así como comprometerme. No vaya a ser que ya me bautice y luego ande. Pero hermano, ya no, ¿verdad? Comprométase con Dios para que usted mismo se exija. Dice, mejor luego, hermano. Esa es cuestión de decisión. Muchas personas se bautizan, no tienen un compromiso, lo hacen porque el pastor casi los avienta al agua y siguen igual. ¿Qué fue eso? Un chapuzón. Es ir a la playa, aventarse al agua y salir igual en su vida. ¿Por qué? Porque no ha habido una verdadera conversión. ¿Qué tiene que haber primero? Una conversión, un arrepentimiento genuino que es iniciado por Dios y que es una respuesta del hombre. Fíjense cómo comienza el arrepentimiento genuino. Nadie de los hombres estamos buscando arrepentirnos. El Espíritu Santo nos redarguye y nos invita. Y el hombre tiene que responder sí o no. Es este conjunto de acción lo que se llama conversión. Dios inicia y el hombre responde sí o no. Y Dios respeta la voluntad de las personas. Entonces por eso se les invita a que se bauticen en agua en el nombre de Jesús. Como Juan bautizaba a sus discípulos en agua, pero dijo, pero viene otro. Y cuando Él venga, bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo, ya lo predicamos. En otra ocasión vamos a predicar lo que significa que sea bautizado en fuego. ¿Quieren ponerse de pie?